Prepárate para lo que estás a punto de escuchar, porque lo que te voy a contar no es solo una historia de amor ni una crónica de pareja que se desvanece entre rumores y nostalgia. No, lo que vas a escuchar es algo mucho más profundo, más incómodo, más humano. Es un retrato crudo, sin adornos, de cómo incluso los más grandes, aquellos a quienes admiramos, citamos y convertimos en referentes, también caen. También se pierden. Y sobre todo, de cómo la verdadera grandeza no siempre se encuentra en la genialidad, ni en los aplausos, ni en los premios. A veces, la verdadera grandeza está en la nobleza de quien ha sido herido, y aún así, decide no odiar, decide quedarse y decide perdonar. Porque sí, hoy te voy a hablar de Mario Vargas Llosa, pero no del Vargas Llosa que solemos ver en las entrevistas, el que cita a Flaubert y defiende la libertad con pasión. No, no te voy a hablar del Nobel de Literatura, ni del candidato presidencial, ni del crítico de dictaduras, ni del azote de los populismos. Hoy te voy a hablar de Mario desde otro ángulo, uno que casi nadie se atreve a mirar, porque es incómodo, porque duele, porque contradice el mito. Hoy te voy a contar la historia desde el lado menos conocido, el de Patricia Llosa, la mujer que estuvo a su lado durante más de medio siglo, la mujer que estuvo cuando nadie más lo hacía, que lo sostuvo cuando todo parecía desmoronarse, que lo vio brillar, lo vio caer, lo vio traicionarla y que, aún así, eligió no destruirlo. Porque hay dolores que, en lugar de convertirse en odio, se transforman en algo más profundo, algo que se asemeja a la compasión, a una dignidad silenciosa que no necesita ser expuesta en portadas ni aclamada por las multitudes. Es esa forma de grandeza que no exige revancha ni reconocimiento, simplemente es. Y como siempre te digo, suscríbete y activa la campanita porque este canal no es como los demás. Aquí no vendemos mitos, aquí los miramos de frente. Aquí no endulzamos la historia, la contamos como fue. Y esta, te advierto, es de las que duelen. Pero también es de esas que se quedan pegadas en el corazón porque no habla solo de una pareja, habla de nosotros, de nuestras propias contradicciones, de nuestras caídas, de lo que hacemos cuando el amor se transforma, cuando la vida te empuja a elegir entre tener razón o tener paz. Vamos a empezar en 1965, en Lima, una ciudad que todavía estaba atrapada en el conservadurismo de la época, con sus clubes privados, sus familias tradicionales, sus códigos sociales no escritos pero firmemente establecidos. En ese contexto, un joven Mario Vargas Llosa, ya reconocido en los círculos literarios como una de las grandes promesas, decide casarse con su prima, Patricia Llosa. Y aunque en ese entonces, el matrimonio entre primos no era tan raro, lo que sí era extraño era el tipo de mujer que Patricia ya demostraba ser. Una mujer discreta, sí, pero con una fuerza interna que no se dejaba ver a simple vista. Una mujer sin ambiciones públicas, sin deseos de estar en el centro de atención, pero con una elegancia moral que con los años se revelaría como algo infinitamente superior a los focos, las entrevistas y los titulares de la prensa. Juntos tuvieron 3 hijos: Álvaro, el más mediático, Gonzalo, el más reservado, y Morgana, la más artística. Y, desde afuera, parecían tener una familia sólida, un hogar ejemplar. Pero como suele ocurrir con las grandes historias, lo que se ve desde afuera es solo la superficie. Porque mientras Mario ascendía rápidamente en el mundo literario, publicando, ganando premios, siendo traducido y viajando por todo el mundo, Patricia renunciaba. Renunciaba a sus propios sueños, a sus aspiraciones, a cualquier plan que no incluyera apoyar al genio. Y no lo hacía desde la sumisión, sino desde un compromiso absoluto, desde una entrega silenciosa y radical, en la que su única misión era hacer que la casa funcionara. Cuidaba a los niños. Era su sombra cuando viajaban, su muro cuando él flaqueaba, la guardiana invisible de una vida en la que él pudiera brillar. Patricia simplemente dejó de ser ella para que Mario pudiera ser él. Y eso funcionó durante un tiempo, hasta que el genio, como tantos otros, comenzó a creer su propia leyenda. Porque no hay nada más peligroso para un ser brillante que el aplauso constante. Y Vargas Llosa, el niño que había sido humillado por su padre, el joven que tuvo que inventarse a sí mismo a base de lecturas y disciplina, de pronto se vio adorado por la crítica, citado en universidades, premiado y reverenciado. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Porque el escritor empezó a convertirse en personaje, y el personaje comenzó a consumir al hombre. Pero el primer gran quiebre no fue un amante, no fue una crisis existencial. Fue violencia, un puñetazo literal. Y no a cualquiera, sino a Gabriel García Márquez. Pausa. Sí, lo que estás leyendo es cierto. Vargas Llosa, el defensor de las ideas, el intelectual mesurado, el hombre de palabras afiladas y pensamientos estructurados, perdió los estribos un día y le estampó un puñetazo en la cara a Gabo. ¿El motivo? Celos. Un ataque de honor mal entendido.
La sospecha, jamás confirmada, de que Gabriel se había acercado demasiado a Patricia durante una de sus crisis matrimoniales. No hubo pruebas, no hubo testigos fiables, solo un rumor, una intuición, una furia desbordada. Y entonces, el Nobel dejó de ser Nobel y se convirtió solo en un hombre poseído por la vanidad y el machismo, creyendo que un golpe podía restaurar su orgullo. ¿Y quién fue la única persona que se atrevió a pararlo? Patricia. Ella fue quien, con voz serena, le dijo: «No le pegues a Gabo». Y cuando lo hizo, fue ella quien se lo echó en cara, porque lo que Mario había hecho no fue un acto de amor ni un arrebato pasional, fue una regresión, un viaje involuntario hacia su infancia, hacia la figura oscura de Ernesto Vargas, su padre, ese hombre autoritario y violento que marcó su niñez a base de gritos, castigos físicos y miedo. En ese instante, Vargas Llosa dejó de ser un genio. Se convirtió en lo que más había detestado. Pero ese no fue su único error. Patricia también intentó evitar otra catástrofe, una que no se resolvía con un puñetazo, sino con urnas. Su candidatura presidencial. Ella, que lo conocía en cada rincón de su alma, le dijo con la claridad de un oráculo: «Mario, no lo hagas. Tú no eres político, eres escritor. Este país no te va a entender, te van a destrozar». Pero él no escuchó. Nunca escuchaba cuando la vanidad tomaba el volante. Quería salvar al Perú desde el poder, quería ser más que un autor, quería ser presidente. Y entonces, se lanzó y fracasó. Y lo hicieron pedazos. Y cuando todo se desmoronó, cuando el escarnio público lo empujó a su rincón más oscuro, cuando todo se vino abajo, no fue un analista político quien lo sostuvo, ni un amigo influyente, ni un columnista favorable. Fue ella, Patricia. La misma mujer que le había advertido que no lo hiciera, que le había dicho con el dolor de quien ama de verdad que ese no era su camino, y aún así no le reprochó nada. No hubo te lo dije, solo silencio y presencia. Una taza de café caliente por la mañana, un espacio donde podía llorar sin que lo juzgaran. Una casa que todavía olía a hogar, incluso cuando todo lo demás olía a derrota. Eso es amor, no el de los poemas ni el de las películas, sino el verdadero amor, el que no pide aplausos, el que no necesita ser visto. Pero el ego herido no siempre sabe agradecer. A veces, cuando uno se cae desde muy alto, lo primero que hace al levantarse es buscar a quién culpar. Y Mario, aunque no lo dijera en voz alta, empezó a mirar a su alrededor con resentimiento, con vacío. El vacío del que ya lo ha logrado todo y se da cuenta de que no es suficiente. Con los hombros algo caídos, Mario parecía haber sido marcado por el tiempo. Su figura ahora reflejaba los años acumulados de desgaste. Mientras tanto, Patricia, con las manos aún firmes y su presencia sólida, se erguía ante él como un faro en medio de la tormenta. No era que el tiempo no se hubiera dejado ver en ella, sino que en vez de erosionarla, la había fortalecido, la había hecho más real. Patricia no hizo preguntas ni pidió explicaciones. No necesitaba entender por qué él había vuelto. Ya lo sabía. Porque, al final, cuando la vida avanza, lo que permanece no es la apariencia ni las hazañas, sino la verdad, y esa verdad era sencilla. Mario Vargas Llosa, después de todo, solo necesitaba un refugio, un espacio donde descansar su alma, lejos de las expectativas y las admiraciones. En ese lugar, no se le requería sabiduría ni frases brillantes, solo ser mirado, sin la presión de la admiración ni los halagos vacíos. Y esa mirada, esa presencia, era la de Patricia, quien, a pesar de todo, seguía siendo la figura esencial en su vida. El perdón que existía entre ellos no era el que se expresa con palabras, sino el que se vivencia en cada gesto. Un perdón sin condiciones, sin listas ni exigencias. No era un acuerdo, sino un acto de amor, una taza de café entregada en silencio, una comida compartida, un rincón cómodo en el que descansar juntos. No restauraba lo que ya se había perdido, porque ambos sabían que lo anterior ya no existía. Pero, en su lugar, construía algo nuevo, una relación más madura, menos brillante, pero más profunda, más cierta. Mario, en su juventud, había creído que podría tenerlo todo. Una mujer fiel, una amante sofisticada, la gloria de la literatura, el poder de la política, la admiración del mundo y la libertad absoluta. Pero el tiempo, como siempre, le mostró la verdad. No se trata de tenerlo todo, sino de saber qué es lo que realmente merece ser conservado. Y eso, finalmente, lo entendió, quizás demasiado tarde. Su vida con Isabel había sido como una novela de tapa dura, perfectamente estructurada, visualmente atractiva, pero con páginas frágiles. En cambio, su existencia junto a Patricia se asemejaba más a esos cuadernos gastados, con notas al margen, correcciones y recuerdos desordenados. No eran perfectos, pero eran genuinos.
Al regresar a ella, no recuperó la mujer de antes. Encontró algo más valioso, la oportunidad de vivir sin máscaras, sin la necesidad de impresionar, de envejecer junto a alguien que no esperaba que fuera joven, brillante ni siempre deseable, sino simplemente ser. Y eso, para alguien como él, era completamente nuevo. Quizás por esa razón, ya no escribía de la misma forma. La escritura, para Mario, siempre había sido una forma de huir, de inventar, de intentar controlar un mundo que en la vida real se le escapaba. Pero ahora, por primera vez, no sentía la necesidad de huir. Había encontrado un refugio. No uno perfecto, pero uno donde su alma podía respirar sin disfrazarse. Patricia, con su silencio, su sobriedad y esa presencia tan suya que no buscaba ser el centro de atención, volvió a ser lo que siempre había sido, la figura esencial tras el telón. No era musa ni heroína, sino la mujer real, la que permanece cuando todo lo demás se derrumba, la que no necesita ser reconocida para saber que es indispensable. Ella no vivía para ser vista, vivía para sostener, para construir, para acompañar. Y, aunque el mundo no la aplauda, este acto de amor silencioso es tal vez el más revolucionario de todos. Mientras los periodistas aún trataban de mantener viva la imagen de Vargas Llosa como un Don Juan envejecido, Patricia ya no escuchaba. Había dejado de leer los titulares, de revisar las noticias. Lo que realmente le importaba sucedía en otra frecuencia. En los pequeños gestos, en asegurarse de que la había comido, de que descansara bien, de anticipar su tos nocturna. En comprender que, a veces, el amor no necesita justicia ni reclamos. A veces, solo necesita ser entendido, sin exigir nada a cambio. En Lima, la vida cotidiana se volvió rutina, una rutina que, aunque simple, se sentía reconfortante. El café por la mañana, las visitas de los nietos que llegaban a susurrar, las llamadas breves de los hijos que casi se sentían ceremoniosas. Y sobre todo, el silencio. Al principio incómodo, pero con el tiempo, refugiante. Mario ya no era el hombre que incendiaba auditorios ni el polémico escritor que desafiaba a presidentes. Se había convertido en un hombre mayor, con respiración lenta, a veces confundido, a veces lúcido, con una intensidad que parecía desbordar. Hablaba menos de lo que recordaba y, cuando lo hacía, no tocaba temas de política ni literatura. Su conversación se centraba en los recuerdos. Su madre, la casa de su infancia, el tren que tomaba en su juventud. Su memoria se deslizaba como una vieja película que se rebobinaba sola, y Patricia lo escuchaba, silenciosa, a veces dejando escapar una lágrima, pero nunca delante de él. No porque quisiera mostrar fortaleza, sino porque sabía que ese momento no le pertenecía a ella, era suyo. Ella ya había llorado antes. Ahora le tocaba sostenerlo, no quebrarse. Así, en la casa que había sido testigo de tantas vidas, se reconstruyó algo parecido a la paz. No una paz brillante, la de las películas, sino la verdadera paz, la que llega cuando ya no se esperan más cosas, cuando no hay más batallas que librar ni verdades que imponer, solo presencia. Mientras tanto, desde España, Isabel no llamó, no envió flores, no se preocupó por saber cómo estaba. Y eso, en sí mismo, fue más elocuente que cualquier declaración, porque el amor, si alguna vez existió, no sobrevive al desprecio. A medida que el tiempo pasaba, los hijos de Mario entendieron que su padre había cometido un error. No tanto por la relación en sí, sino por la elección que había hecho, cambiando la solidez de una familia por los aplausos efímeros de una sala de prensa. Pero, aún en ese dolor, Patricia fue el equilibrio. Les pidió calma, les pidió respeto y les pidió algo aún más difícil: ternura. Porque, por mucho que Mario hubiera fallado, ahora era simplemente un hombre que se estaba yendo. No el novel, no el político, solo un hombre que había regresado al último lugar donde lo querían sin condiciones. Así pasaron esas semanas lentas, densas, pero llenas de algo que no cabía en ninguna novela: humanidad. Mario ya no pedía mucho. A veces, solo una manta, un libro o mirar por la ventana. Había perdido mucha fuerza, sí, pero también había encontrado claridad. Ya no hablaba del futuro ni del pasado, hablaba del presente. Y en ese presente, Patricia lo era todo. Ella sabía si le dolía algo antes de que lo dijera, sabía cuando tenía fiebre con solo tocarle la frente. Se encargaba de todo con precisión, pero su corazón estaba lleno de ternura. Una tarde, pidió que le pusieran música. No clásica ni ópera, sino algo más sencillo, un vals criollo, el que solían escuchar cuando eran jóvenes. Y cuando sonó, Patricia se acercó, no para bailar, pero sí para tomarse de la mano con él. Y allí estaban, el escritor y la mujer que lo amó, más allá del talento, más allá de los premios, más allá de todo.